Buenos días chicos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog. Es bastante tempranito, yo acabo de llegar a la oficina, de hecho estoy ya aquí sentada en la sala que hacemos meditación. Son las 7:30 ahora mismo de la mañana y hoy nos espera un día bastante movidito, bueno, hoy y mañana, así que me apetecía mucho grabaros y que os vinierais conmigo. Me veis así vestida porque si ya habéis visto algún vídeo anterior, os lo he comentado en alguna ocasión, y es que cuando tengo entreno por la tarde a primera hora, pues no me da tiempo a ir a casa, cambiarme e irme para la hípica sin llevar la comida aquí. Así que normalmente lo que suelo hacer es venirme a la oficina ya vestida. Luego, cuando haya más luz esta tarde, si no os enseño bien el look, porque estoy estrenando unos leggings de invierno de Maximilian que han sido mi descubrimiento este invierno y son súper calentitos y así luego los podéis ver bien con un poco más de luz. Y nada, la idea esta tarde es volver a las pistas. Tengo un montón de ganas de retomar porque ya sabéis que he estado estas navidades regular. Ya os conté en el vídeo anterior que había sido un año complicado en temas salud y eso me había hecho ir un poco a trancas con el tema del deporte, con el tema de la hípica. Así que este año pues espero ir cogiendo fuerza poco a poco. Vienen algunas novedades en este tema. Ya sabéis también que estoy buscando caballos, así que bueno, creo que va a ser un año muy bonito en tema ecuestre y me apetece mucho volver hoy a montar, y ya que llevo eso, pues varios días sin pisar la hípica. Luego os enseño, como digo, el look, aunque hoy me he puesto esta sudadera para ir más calentita porque hacía un frío esta mañana cuando hemos salido de casa, marcaba menos 3,5 grados, así que hacía bastante frío. Esta semana las temperaturas han caído muchísimo, pero eso, con los leggings que llevo, la verdad que voy súper calentita. Un par de minutos empieza a llegar el resto de gente para meditación y que espero que os guste mucho este vlog. Mañana también tenemos planazo, tenemos club de lectura, quiero llegarme también a ver algunas cositas de rebajas de hípica. Esta es la sala donde hacemos meditación y normalmente pues suelo llegar a la hora que va a empezar. Hoy he llegado 5 minutitos antes y voy a aprovechar antes de que llegue todo el mundo para leer un poco porque mañana tengo el club de lectura del foro de empresarias y vamos a hablar sobre este libro, sobre Meditaciones de Marco Aurelio. Me gusta mucho la filosofía estoica y este libro la verdad que tiene algunas píldoras que me está gustando bastante. No lo he terminado, así que me lo tengo que terminar entre hoy y mañana y voy a leer nada, 2 minutos mientras termina de llegar todo el mundo y así voy aprovechando el tiempo. Voy para mi mesa. Este es mi look, como digo, luego os enseño mejor los leggings. La verdad es que este ratito de mindfulness me sube el ánimo y me da un chute de motivación para todo el día. Así que yo os veo luego a la salida de la oficina y vamos a por el día. Buenísimas tardes, chicos. Ya estoy en Córdoba, acabo de coger el coche, ya he comido y directa de la oficina nos vamos para la hípica. Hoy he puesto ahí un poco doblado porque me he dejado el trípode del coche en casa. La verdad que hace una temperatura estupenda ahora el solecito, pero estamos en la hora justa que ya empieza a caer el sol y de aquí a un ratito va a hacer fresco. Tengo ahora clase, tengo muchas ganas y a la vez estoy como un poco nerviosa porque llevo tantos días sin montar que de verdad necesito esto, necesito volver a estar encima de un caballo. Me apetece muchísimo, pero bueno, hoy quiero que sea una clase chill porque, madre mía, esta semana además me ha estado doliendo el brazo, que sabéis que tuve una caída a caballo hace pues ya un par de años y hay veces que me molesta un poco, me da como mucha impotencia, pero bueno, por suerte hoy ya todo bien para la hípica, que tengo muchas ganas de ver a Curioso. No sé si a vosotros pasa, si montáis a caballo dejadme abajo en comentarios, pero yo soy incapaz de montar con cosas encima que me abulten mucho y que sean muy grandes, o sea, necesito como tener bastante movilidad y tener los brazos libres, así que creo que me la voy a quitar, aunque al principio tenga un poquito de frío, pero ya luego entramos en calor. ¿Qué tal? ¿Cuántos días sin vernos? ¿Vamos al lío?
fin del entreno, clase terminada y llegué de día y mira, ya es de noche. Acabar el día así es una gozada, o sea, estoy súper contenta de haber vuelto a la rutina de la hípica y poder ya venir con más frecuencia. Así que hoy me voy muy feliz y muy contenta con el entreno. Ahora os cuento un poco más porque voy para el coche porque estoy helada, no. Lo siguiente, voy a pegar un salto porque quiero llegarme a Decathlon rápido a mirar una cosa en la parte de hípica y luego comprar algo de comida. La verdad que muy contenta, no he podido grabar nada de la clase, la verdad, porque hoy había muy poca gente por aquí por la hípica, pero ha sido una clase bastante buena y estoy muy contenta porque la verdad que después de este año pensaba que el volver a montar como que me iba a costar mucho en tema energía, como que me iba a agotar muy rápido, pero para nada, he estado yo creo que bastante bien y bastante contenta con cómo ha ido. Ha sido como una toma de contacto y poco a poco ya iremos metiéndole otra vez intensidad a los entrenos, así que muy contenta. Y nada, vamos para Decathlon y luego para hacer la compra me acompañáis también y así echamos un vistacillo a las cosas nuevas porque hace ya bastante tiempo que no voy por Decathlon y no sé si habrá ahora algunas rebajas. Quiero aprovechar para mirar algunos leggings y bueno, es que hay cero luz, así que vamos para allá. Ya estoy por aquí, acabo de llegar a Decathlon y voy a aprovechar que hay bastante luz para enseñaros el conjunto que me había puesto y para montar. Literal, que es que no me he quitado ni las botas. Y llevo leggings, bueno, son legging breeches de Maximilian Equestrian, el modelo creo que es el Winter Pro Riding Leggings. Y llevo debajo este top que es de Oysho, que la verdad es que me gusta muchísimo. En realidad es un top deportivo, pero me parece ideal como queda. Este tono me encanta, además creo que me favorece bastante y esta temporada está en tendencia. Y voy a echar un vistazo porque quiero aprovechar para mirar algunos leggings, algunas cositas. Tengo que hacer un haul, que creo que lo haré mañana ya con luz, de algunas cositas de ropa ecuestre. Y vamos a echar un vistacito rápido a ver qué encontramos por aquí. Pues sí que hay algunas cositas rebajadas, sobre todo tema breeches. Estos de aquí son de hombre, pero de mujer hay por aquí unos que he visto que tienen muy buena pinta. Son estos de aquí que tienen el maniquí. Y en azul están a 25, en verde a 40. Y la verdad que estos yo los tenía súper fichados, aunque ya tengo unos de Tommy azules, pero no sé si llevármelos y probármelos a ver qué tal quedan en casa, porque aquí ahora mismo no me voy a probar nada, la verdad. También los tienen en color negro, pero este era mi color favorito. La verdad es que me gustan bastante y para no darle mucha tralla a los que tengo de Tommy Equestrian creo que pueden ser una buena opción, con full grip, culera completo, y tienen también un bolsillito aquí con cremallera. Y aunque no son muy calentitos, pero no son tan finitos como los otros leggings que tengo de invierno, así que yo creo que estoy por llevármelos y probármelos porque la verdad que 25 € me parece que están súper bien de precio. Luego de invierno sí que tienen esta colección, que sí es de mujer, en verde y negro, y sí que son bastante calentitos y tienen, igual que los de Maximilian que llevo puestos, pues tienen como pelito por aquí dentro y tienen que ser también calentitos. Y estos están a 40, que también parece que están súper bien de precio. Para las partes de arriba, aquí hay algunas partes de invierno, pero sí que es cierto, estas se ven como súper ligeras. Pero sí que es cierto que estas de momento voy a esperar un poco porque están a 50. Y es verdad que esta me encanta porque es que es súper ligera, pero bueno, creo que tiene más opciones en otros sitios que no sea tienda especializada en ropa ecuestre. De verdad que no imagináis que estoy deseando encontrar caballitos ya y poder mimarlo y poderle comprar todas estas cosas. Así que en esta sección pues no me voy a parar mucho, muy a mi pesar. Vamos a ir más rápido. Otra de las compras que sí o sí pienso hacer, pero ahora mismo no lo voy a hacer, son los Magic Brush, que ya hace tiempo que quiero cogérmelos, pero hasta que no tenga caballo otra vez, pues no voy a cogérmelo. Pero esto es la verdad que para esta época del año, para quitarle el barro y la suciedad así más grande, son perfectos. Si estáis empezando en el mundo de la hípica, Decathlon, a mí me gusta bastante todo el tema de ropa y como digo de leggings y breeches, pero por ejemplo el tema botas no lo recomiendo tanto. Hombre, si estáis iniciando, pues sí, porque antes que invertir en unas botas buenas sin saber si os va a gustar el deporte o lo vais a practicar mucho, pues
sí que es mejor optar por esta. Pero después, si ya avanzáis un poquito más, realmente creo que hay otras mejores opciones y que Decathlon está genial para otras cosas, pero no tanto para el tema botas. Mira qué bonita esta cabezada vaquera con el detalle este del bordado aquí. Me parece muy bonita y muy original. Es de Zaldi. Mirad las riendas también bordadas. La verdad que muy bonita. Muy bonita esta cabezada. Y vale 40. Amo todas las cabezadas y todos los arreos en general que combinen con dorado. Esta cabeza de cuadra, bueno, es muy parecida a una que tengo ya negra, pero me parece ideal. Pero bueno, ¿quién ha estado aquí? ¿Eh? ¿Quién me ha recibido con esa alegría que siempre me recibe? ¡Uy! Es que no puedo quererlo más. Es que no puedo quererlo más. ¡Uy, uy, uy! ¿Quién quiere caricias? ¿Quién quiere caricias? ¿Quién quiere caricias? Venga, vamos a sacar las cosas del coche. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay! Por fin en casa, chicos. Son las 9 de la noche, acabo de llegar. Y yo creo que desde las 5 de la mañana ya está bien por hoy. Voy a enseñaros la compra y ahora ya tranquilamente ya me pongo cómoda y voy terminando el día, que todavía, bueno, todavía me quiero poner un poquito con el ordenador, hacer un par de cosas, pero ya en plan más relax, ya más cómoda, duchada y ya con un poco más de relajación para acabar el día chill. Voy a enseñaros lo que he comprado, la verdad que creo que me ha salido bastante bien. No es que necesitase hacer una compra muy grande, pero ya quería aprovechar ya que estaba allí cerca, porque está justo al lado de Decathlon. Que por cierto me he comprado una cosita, ya mañana os hago haul y os enseño todo. Y voy a enseñaros rápido, la luz es malísima, es que no sé si me estáis viendo bien porque aquí en la cocina tenemos una luz bastante mala. Voy a enseñaros lo que he cogido. Lo más insano de toda la compra han sido estas patatas fritas, porque nosotros no solemos comprar patatas fritas, pero a veces sí que es cierto que me apetece. Yo, como empiezo a comer patatas fritas, no paro. Y por ello ir de fondo a Perica y a Perico, porque tenemos a los dos en casa. Y ahora ya por la noche, que hace mucho frío, los metemos dentro y por la mañana los volvemos a sacar. No sé si moverlos porque es que es ponerme a hablar y se ponen ellos a parlotear. Si no, ahora los muevo de sitio. El caso es que me he cogido unas patatillas, bueno, pues para tener aquí, por si viene alguien a casa o por si simplemente pues nos apetece pues tomar un aperitivo, tenerlas de repuesto. Así que esto es lo primero y lo más insano que vaya a haber en esta compra. Vale, he tenido que llevármelos fuera. Ahora ya los meto. Poco se habla, de verdad, de lo que me ha costado hacer la compra. Bueno, estoy habituándome a, como sabéis, pues no tomar nada de lactosa ni trazas, no puedo tomar nada. Y poco se habla de lo que tarda una persona en ir viendo que ninguno de los productos que coge tienen trazas de lactosa, trazas de leche, perdón, mantequilla, nata, suero, todos los derivados. Tengo que tener ahora un montón de cuidado con todo eso y bueno, supongo que con el tiempo pues ya me iré acostumbrando. El caso es que me he tirado un montón de rato, tampoco es que hoy tuviera mucha prisa, así que me he permitido ese lujo de pararme un poco más, ir viendo todas las cosas, porque la verdad es que realmente mi cuerpo lo nota demasiado y no quiero que un alimento le esté provocando como un ataque a mi cuerpo y le esté provocando algo negativo. Para mí la salud es súper importante y la alimentación también. Así que la verdad es que he tardado un montón en hacer la compra, pero bueno, la lactosa también se utiliza de conservante, entonces por eso muchas veces la tenemos en muchos alimentos, sobre todo procesados. Así que yo pienso que esto me va a permitir comer aún más sano todavía, pero tengo que acostumbrarme. El dúo de canónigos y rúcula me gusta más que la ensalada, me sienta muchísimo mejor y he cogido una para que no se ponga mala. Medio kilo de arándanos, que no me pueden faltar, tomatitos cherry por aquí, también medio kilo. Poco se habla también de la cantidad de plástico que hay en los supermercados. He visto aguacates como fruta que es, ya tiene su propia protección. No hace falta que me vendan los aguacates metidos en otra cajita
con más plástico, con más cartón. No lo necesito, no es necesario y creo que el planeta nos agradecería mucho también mirar por estas cosas. Yo sé que tengo bastante plástico en esta compra, sí que trato de, como digo, llevar siempre mis bolsas para la fruta, para la verdura, pero en esta ocasión sí que ha habido más plástico de lo que a mí me gustaría. Me he cogido Alpro, me he cogido este que es el de arándanos, que es el que siempre suelo cogerme junto con el natural. Tengo la otra mano agarrando la bolsa. Junto con el natural y si no me equivoco pues son veganos y no tienen nada de lactosa ni nada, así que la verdad que esto ya lo consumía desde hace tiempo. Es cierto que todo tema de embutidos, de derivados cárnicos que suelen tener leche, no lo he notado porque eso ya no lo consumía de antes. Pero sí que es cierto que hay, sobre todo con el queso, hay ciertos productos que tengo que tener más cuidado porque eso sí lo consumía. Luego he encontrado estas tortitas que son de maíz, que no tienen nada, ni trazas ni nada, y creo que van a ser una buena opción porque las de Mercadona que compraba antes, que me gustan mucho, pero esas todas tienen trazas. También me he cogido estas tortas que son integrales, 100% integrales, y que también pues nos solucionan a lo mejor cuando nos apetece hacer un wrap o hacer así algo un poco más diferente, pues creo que también es una opción bastante buena. Por aquí salen otras tortitas. Estas tienen 99,5% de arroz y 0,5% de sal. He comprado estas dos, esta y la otra que he enseñado de maíz, porque espero que sea un sustituto a las que compraba yo en Mercadona y voy a probarlas. Por eso me he cogido una de cada para probar, porque no las he probado nunca. En cuanto a fruta, una red de mandarinas. Tenemos un montón de naranjos en casa, pero os confieso que yo prefiero las mandarinas. Aún así las naranjas también las consumo, pero para llevarme al trabajo y comerme en cualquier sitio, llevar siempre alguna encima, las mandarinas para mí son imprescindibles. También de fruta me he cogido una chirimoya porque soy muy fan de las chirimoyas. Esta está un poco durita, pero así me quito el gusanillo de aquí a unos días. Así que me he cogido una. Y luego también me he cogido 4 aguacates, que algunos están más maduros que otros, así que me viene perfecto. Y para desayunar también me gustan muchísimo. Una grasa vegetal bastante saludable, tampoco sin abusar, pero al igual que la crema de cacahuete, me parece que son grasas bastante saludables y la verdad es que las consumo con frecuencia. Luego he comprado también estas hamburguesas veganas, que junto con las patatas fritas es lo más insano, pero yo no suelo consumirlo, la verdad. Llevo mucho tiempo sin consumirlas, pero sí que es cierto que me gusta tener de vez en cuando alguna en casa por si me apetece hacer una hamburguesa, hacer algo un poco más diferente, y también para llevarme al trabajo para comer, pues me parece que es una buena opción. Así que estas además tienen una caducidad cerquita, así que las consumiré en estos días. Y estas son de la marca Belmondo, que creo que es la de Lidl, y la verdad es que tiene algunos productos vegetales que me gustan bastante, aunque sean procesados obviamente, pero me gustan bastante. De fruta sale también por aquí son bananas, la verdad, porque creo que no quedaban plátanos. Me he cogido 4 porque son bastante grandes y yo las consumo mucho. Soy bastante consumidora de plátano y bananas, me encantan. Y luego me he cogido un brócoli. Bueno, salen hojas de laurel, que me ha dado un montón de pereza gastar el dinero en esto, porque al final estás pagando más el envase que la hoja. Nosotros teníamos un laurel en casa, pero se nos perdió. Y este año lo mismo me hago con otro, porque a mí me encanta el hecho de poder salir fuera y coger mis hojitas de laurel. Lo que pasa es que aquí no se da del todo bien, así que hay que buscarle un buen sitio. Pero oye, quién sabe, lo mismo este año tenemos un arbolito de laurel, así que esta la he cogido para hacer algún guiso. He comprado este tofu porque normalmente compro el de Mercadona, este ya te viene marinado, y por cambiar un poco. También he aprovechado para coger té verde en bolsitas, que a mí me encanta tomarlo a granel. En casa tengo el té verde a granel. De hecho, por aquí tenemos los botes con los distintos tés, pero para la oficina, que no me puede faltar mi infusión nada más llegar. Por aquí sale también especias, eneldo, orégano, que ya se nos haya terminado, y albahaca. Me encanta cocinar con especias, me encanta echarle especias a todo y no me pueden faltar. De hecho, mi colección de especias aquí no es muy grande porque no tenemos mucho sitio en esta casita, pero cuando estemos en nuestra casa definitiva, pues sé que voy a tener una gran zona de especias porque me encanta cocinar con ellas. Siento que es que te cambian totalmente el sabor de una comida
y que además pues tienen muchas propiedades y son bastante saludables. 2 paquetes de almendras, uno para casa y otro para llevarme a la oficina. Me gusta tener allí algo de picoteo que sea saludable. Anchoas en aceite de oliva, que estas las suelo utilizar sobre todo para hacer ensaladas. A Fernando también le he cogido café natural molido. Estos son de avena, pero son integrales. De hecho, son 85% harina integral de avena, así que me parece una opción perfecta para esos días en que me apetece pues tomar cereales, tomar unos que sean un poco más sanos. Y también os digo que es que son los únicos que había, creo que no tenían trazas de leche. Puerros por aquí. Un par de berenjenas que mi idea es hacerlas al horno. A mí me gusta comer sano, pero me gusta comer sano haciendo comidas prácticas y rápidas. No me gusta perder mucho tiempo en la cocina, salvo que tenga como toda la tarde libre, que a lo mejor me puedo venir un poco arriba, pero no es lo normal. Espárragos, he cogido estos medianos, pasta de dientes para reponer. Por aquí sale, que esto sí lo he metido en bolsa, 4 calabacines. A mí el calabacín me encanta y me parece que son bastante socorridos para hacer un revuelto o para hacer una crema de calabacín, que ahora en invierno pues me apetece mucho más hacer crema y de hecho hago bastante con la Monsieur Cuisine. La verdad que me gusta mucho cómo salen las cremas en la máquina. Así que, pues, aprovechado y cogido varios. Otros 2 paquetitos de frutos secos, en este caso son nueces, también uno para casa y otro para llevarme a la oficina. 6 latitas de atún claro al natural, a mí me gusta comprarlo al natural, ya que ya aquí en casa pues le echamos el aceite de oliva de calidad que consumimos. Y ya lo último que sale por aquí, lo último que he comprado ha sido kombucha, he cogido 2 de kombucha. Estas son de frutos rojos, que es mi favorita, para tener siempre aquí en casa. Me encanta la kombucha y además me parece que es una bebida bastante saludable en vez de optar por refrescos, así que cuando me apetece algo así un poquito diferente, pues la kombucha me gusta muchísimo. Voy a ponerme cómoda, cambiarme, ducharme y ya ponerme a organizar todo antes de cenar, que gracias a Laura del pasado que tengo la cena hecha porque hice batch cooking hace unos días, hice un puré de brócoli que está increíble, así que voy a sacar un par de raciones y eso es lo que vamos a cenar. Y nada más, pues yo creo que nos vemos ya mañana. Buenos días. Ya está bien de dormir, ¿no? Que estaba en tu casita. ¿Qué horas son estas de levantarse, Piruino? ¿Quién se encarga de quedar en la casa? Venga, vamos. Buenos días, creo que no me he pasado a saludar por aquí. He estado toda la mañana trabajando delante del ordenador y he aprovechado ahora mediodía, he puesto una lavadora, he puesto lavavajillas y nada, ha sido una mañana la verdad que bastante tranquila en el sentido de que he estado todo el día trabajando delante del ordenador, como digo. Y ahora me estoy arreglando, bueno, me he maquillado un poco, aunque no me he echado base de maquillaje, solo me he echado un poco de protector solar con color y nos vamos al club de lectura del Foro de Empresarias. Ya os lo he mencionado en algún otro blog y ya sabéis que me encanta leer. Os enseño un montón de libros por aquí y os enseñé ayer el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, el libro de filosofía estoica que estamos leyendo en este mes. Así que hoy tenemos el club de lectura y luego tengo una cenita en casa de un amigo que inauguramos su piso y que me apetece mil. Así que va a ser una tarde pues muy ociosa, por así decirlo, que no estoy yo muy acostumbrada a eso, pero me apetece mucho. Me estoy poniendo la pulsera. Me he puesto esta pulserita que es de Vidal. Por aquí, anillitos, estos pendientes. Estos pendientes creo que son de mango de hace un par de temporadas, que me gustan mucho en tono granate. No estáis viendo bien
los colores porque aquí hay poca luz. Me llevo este labial del test de Mercadona que tiene así un color que la verdad me gusta mucho, es el 01. Y así para diario, para cuando voy así un poco más informal, la verdad es que me gusta. No me lo he puesto ahora, pero me lo voy a echar en el bolso por si acaso. Y el que sí me he puesto es este de Too Faced, el Lip Injection, que este me gusta también bastante, de estos que te pica los labios un poquito y te lo deja así con un tonito más rosadito. Bueno, yo creo que ahí me estáis viendo un poquito mejor, los pendientes sobre todo en tonos granate que me encantan. Y llevo un jersey marrón chocolate de mango y llevo de pantalones estos de aquí de pinzas que os lo enseñé en un haul hace unas semanas en el canal. Os voy a dejar por aquí arriba el vídeo. Son como de pinzas, la verdad es que son muy cómodos. Me voy a poner también los puñitos de pelo que me gustan mucho. Lo que oís de fondo es lavavajillas por si oís algún ruido. En los pies voy a llevar estos botines que creo que no os los he enseñado porque son de esta Navidad y son así muy básicos, en un marrón chocolate también que me encantan. Y ya sabéis que yo soy de estos colores 100%, así que en los pies estos botines. Y luego voy a ponerme este abrigo que me lo compré también en Navidad, me lo compré y es de Pedro del Hierro y me gusta mucho porque tiene, como digo, pues estos tonos así marroncitos, verdes, en pata de gallo, y lo mejor de todo es que es reversible, o sea que también lo podemos usar por esta parte, pero bueno, a mí me gusta mucho más así y creo que hoy pues me va súper bien con el look que llevo y es muy cómodo, muy calentito y es perfecto para hoy. Por ahí detrás estáis viendo una botella de vino que nos vamos a llevar a casa de este amigo para inaugurar su pisito. Y aquí tengo también detrás una bolsa que os la voy a enseñar ahora mismo, que es el haul que os dije que os tenía que enseñar a hacer un pequeño haul ecuestre. Así que nos vamos a ir para allá y os lo voy a enseñar antes de irnos. Espero que me estéis viendo bien. En invierno, grabar aquí dentro a partir de mediodía se vuelve bastante complicado. La casita no es muy grande y la luz de por la tarde es muy escasa. Y voy a empezar por Decathlon. Ayer os enseñaba estos pantalones tipo leggings que tienen grip completo, que son en azul marino, los visteis bien. Ayer cuando fui a Decathlon, pues decidí cogérmelo, me salieron por 25 € y la verdad es que me encantan. No me los he probado todavía, así que espero que me queden bien y ya os digo, estaban genial. También los tenéis en verde, en negro, pero la verdad que a mí me gustaban en azul marino porque en negro sí que tengo dos de Maximilian. Yo creo que el azul marino pues es un básico. Y me gusta mucho también que tienen aquí la cremallera, como os enseñaba ayer. Nos lo probaremos y a ver qué tal. Este por aquí. Después voy a empezar fuerte porque este sí que fue un regalo de Navidad y fue un regalo estrella, me hizo muchísima ilusión y ahora entenderéis por qué. De Bracamonte Equestrian, que ya de por sí el logo me encanta, el diseño, el marketing de la marca, come, duerme y monta, me alucina. Así que os voy a enseñar lo que hay dentro de esta bolsita porque no pudo hacerme más ilusión. Y es que los Reyes me conocen muy bien y me pidieron, pues yo creo que mi prenda favoritísima de la marca, que estoy deseando estrenarla porque, no sé, quiero que sea un día pues más especial. Bueno, la bolsa, me encanta el packaging. Estas bolsitas además me vienen súper bien para guardar cositas o zapatos cuando voy de viaje. Y es una base layer. También me la tengo que probar, no me la he probado todavía, pero yo creo que me va a quedar bien porque es la talla XS y yo ya tenía fichada la talla y fichado el tallaje de la marca. Ya sabéis que estuvimos conociendo mucho mejor a la marca en Madrid Horse Week, que tenéis el vídeo en el canal. Y la base layer es que no puede ser más bonita. No sé si apreciáis bien los colores, es como un tono crema, pero luego todo el dibujo, todo el diseño es en un verde, como un verde caqui, muy bonito. Tienen también los leggings, los briches a juego y me gustan muchísimo, pero ya de por sí sola la base layer creo que es muy combinable. Los colores me parece que son pues un fondo de armario muy básico y muy combinable con todo, con casi todo lo que tengo en mi armario. Tengo que hacer un vídeo de mi colección de ropa ecuestre y de montar. No sé si os interesaría ese tipo de contenido. Creo que puede ser un vídeo así pues entretenido. Así que por aquí, esta de Bracamonte Equestrian. Os voy a dejar abajo todos los enlaces que encuentro de las cositas estas que os estoy enseñando en la cajita de descripción. Así que echarle un vistazo y ahí os dejo el modelo que es y todo. Bueno, voy a seguir porque he metido aquí en esta bolsa de Maximilian algunas cositas más. Y voy a pasar ahora a Primark porque diréis, vale, en Primark no hay ropa de montar a caballo.
lo sé, pero sí que la ropa de Primark de deporte me gusta muchísimo la calidad que tiene. Tengo ya algunas prendas de ellos y me cogí esta camiseta técnica porque es tejido técnico en marrón chocolate en una talla XS, es de la colección Workout, es la de ropa de deporte de Primark, como digo, y yo me la cogí en una XS. Me gusta muchísimo porque es también, como digo, un fondo de armario y de manga corta, y esta me costó 11 euros, o sea que me parece que está genial de precio. Ya sabéis que pues las base layers de marca ecuestre en general pues no son del todo económicas. Esta no recuerdo bien el precio, pero creo que rondaba los 60 euros. Pues este tipo de camisetas para ir a entrenar pues me parece que son muy buena opción y no deja de ser una camiseta técnica. Así que echar un vistazo porque ya os digo que en Primark, a mí por lo menos de deporte, tiene un montón de cosas que me gustan. También aproveché que fui y me cogí gomitas para el pelo en los mismos tonos. Es que como veis yo soy muy básica, ya estáis viendo los tonos. Estos son en 6 colores, ahí los veis, y me costaron 1,50 € y vienen 60 gomas del pelo. Estas no es que sean súper duraderas, pero necesitaba ya reponer. Y es verdad que yo no suelo ir a Primark. No veis por aquí muchísimas cosas de Primark porque no es una tienda en la que suelo comprar mucho, pero sí que de vez en cuando pues me gusta ir y comprar así algunos básicos. También con Primark, que esto lo había dejado atrás, me cogí este trío de calcetines, me costaron 5,50 y la verdad que me gustaron mucho porque si os fijáis tienen aquí una L, están en color azulito, en color beige con el bordadito negro o verde muy oscuro y en gris con el bordadito en rojo. Me encantan. Y pues una L de Laura, los vi como muy monos y me los llevé. No son de los altos, pero sí que no son tobilleros. Así que para hacer deporte, ya sea para montar o ya sea para hacer yoga, que también sabéis que me gusta hacer, o cualquier cosa, salir a correr o lo que sea, pues creo que pueden estar súper bien. Y además no son nada finitos, se ven como muy, muy gustosos, ideales para deporte. Así que los cogí también. Y sigo con calcetines porque es creo que lo que más tengo que enseñaros. Me cogí en Decathlon, pero estos no me los cogí ayer, estos me los había cogido anteriormente. Dos iguales, porque calcetines siempre hacen falta. Por lo menos decidme vosotros, pero yo gasto mucho calcetín montando a caballo. Al final pues con la bota se destroza mucho la parte de la puntera. Y me cogí estos que vienen reforzados en toda la planta, o sea, desde el tobillo hasta la puntera. Y vienen uno en verde y otro en negro. Son muy básicos, con la tirita aquí en color blanco en ambos. Y nada, y me cogí dos pares porque recuerdo que estaban a 11 o 12 euros más o menos, si mal no recuerdo. O sea que si montáis a caballo, ya sabéis que los precios de los calcetines pues no son muy económicos. Y estos de Decathlon me gustaron porque la parte de la caña son bastante más finitos que la parte del calcetín. Y eso es algo que a mí me gusta porque mis botas me quedan bastante estrechas de caña. Y el hecho de que tenga esta parte de aquí muy finita es justo lo que busco, pero sin renunciar a que la parte del pie sea más gordita. Así que esto, súper opción. Ayer cuando fui no los vi, por eso no os lo enseñé. Ya sabéis que las cosas pues varían un poco de un Decathlon a otro, así que mirad en el que tengáis vosotros en vuestra ciudad, porque creo que están muy bien. Y si os gustan así los diseños básicos, luego tienen otros un poco más historiados, pero si os gustan los diseños básicos, esto está muy bien. Y en SICAP me cogí también más calcetines, sí. Muy original, pero es verdad que creo que cada vez que voy a SICAP me cojo calcetines. En concreto me cogí 3 pares de HV Polo. Esta marca de calcetines yo creo que es mi favorita. Me gustan muchísimo, no tanto por la calidad, que me parece que tienen una calidad brutal, por lo menos los que yo tengo me han salido muy buenos, sino por el diseño. Creo que tienen unos diseños muy bonitos y muy originales. Tenían de un montón de tipos, de un montón de colores, y os voy a enseñar porque no son todos iguales. Me cogí primero estos, tienen como en crochet, bueno, sí, es como crochet. Esta parte de aquí del logo de HV Polo y por detrás HV Polo. Tienen la puntera de brillito, la talonera también brillito, y aquí no lo veis bien, pero son como en rombos. Y me parece que son muy monos. Luego os haré un planito enseñando un poco más de cerca todas las cosas porque siento que la luz, perdonad de verdad por la luz, pero es la que tenemos y se mata mucho como el color y no se ve bien. Así que luego le doy la vuelta a la cámara y os lo enseño mejor. Me cogí esto en granate, me iban perfectos con el look
de ayer, que también llevaba otros calcetines de HV Polo, también en granate, pero de brillito entero. Y me cogí otros muy parecidos en azul marino. También estos, en vez de llevar el logo como en crochet, lo llevan bordadito, que me parece ideal por ambas partes. Y luego la puntera y la talonera de brillito, y luego lo que llevan es como reforzada la parte de la base del pie, pero son más lisos. Y estos para invierno, estos tres para invierno me parece que son muy buenas opciones. Por último, me cogí estos aquí así en un tono un poco más primaveral, un poco más veraniego, un poco más divertido. En ropa de montar sí que ya sabéis que me gusta como tener cosas así un poco más llamativas, un poco más originales, que no, pues mi ropa de vestir diaria voy un poco más en tonos neutros, pero me gusta como arriesgar un poco más en color en las cosas y en las prendas de montar. Estos me gustan muchísimo, llevan el borde también en brillito, aquí en bordado el logo de la marca, son iguales que los, que los azules marinos. Por aquí el tercer calcetín, y ya os digo, estos los compré en tienda hípica online, pero en el stand que pusieron en SICAP. Los últimos calcetines que tengo para enseñaros, estos los cogí en Madrid Horse Week, en Pinol. Son estos calcetines de la marca Ariat, que me gustaron muchísimo en azul marino. También llevan aquí el loguito en bordado, por aquí el nombre de la marca y bueno, me encanta esta marca y me gusta mucho la calidad también de sus productos. Y no tenía la verdad que ningunos calcetines de esta marca, así que voy a darles una oportunidad. Estos me costaron 12 euros, no os he dicho el precio de estos. Creo que los tres de HV Polo, o sea, tenían como 3 por 2 o algo así, me salieron a 20 euros o 25 euros los 3 pares de calcetines. Y estos a 12, estos en Madrid Horse Week. También en Madrid Horse Week aproveché para cogerme unas tiras para las espuelas, porque las mías están bastante estropeadillas ya, no las voy a cambiar, o sea, voy a seguir montando con esas de diario para los entrenos diarios, pero sí que pues, quería tener unas como un poquito más reservadas y un poco más monas, y estas me parecieron ideales. Os las enseñé de hecho en el blog y es que son buenísimas con la hebilla con los brillitos. No me digáis que no es mona. Y luego sí que son muy básicas en piel negra el resto de la tira. Y la verdad que me gustan muchísimo. Estaba dudosa con otra que os enseñé también, pero al final me opté por esa porque me parecía que era como un poco más elegante. Aquí lo podéis ver un poquito mejor las cosas de cerca porque de la otra manera no se veía tan bien. Estos son los calcetines de Decathlon que os he dicho. Estos los de Primark que tienen la L de Laura, yo digo, que la verdad que es que son muy monos, ¿verdad? No sé, a mí me han gustado bastante. Y estos los de Ariat, ahí se enfocan bien. Vale, luego por aquí los leggings de Decathlon que compré ayer, las tiras para las espuelas, que son muy monas, la camiseta también de Primark y las joyitas de la corona, la base layer de Bracamonte Equestrian, ya me la veréis puesta seguro, ya cuando empiece sobre todo el buen tiempo. Y es que me encantan los colores, el diseño que tiene. Me enamoré desde que la sacaron, la tenía súper fichada. Por aquí las gomitas y los 3 calcetines de HV Polo, que también me parece que son muy monos. Aquí apreciáis mejor los rombitos que os decía y por aquí los bordaditos. Y nada, pues esto sería un poco todo lo que tenía para enseñaros. Para terminar, os enseño que tengo un par de cositas para Robin. Esta no sé si os la llegué a enseñar hace unas semanas cuando la compré. La verdad que no recuerdo si os la he llegado a enseñar, pero bueno, os la enseño sí, porque todavía no se la he puesto, porque es que me parece una monada total. Y esta no se la voy a poner este collar cuando esté suelta, pero sí que, pues no sé, algún día así más especial. Y me parece que es como un collar muy mono y el que tiene ahora pues lo tiene más pues de trote, que lo tiene para estar cuando está en el campo, porque si la tenemos que coger o manejar, es verdad que Robin es súper buena, viene siempre que te ve, pero si la tienes que mover de un sitio o lo que sea, pues a mí me gusta que tenga su collar por si en un momento dado tienes que cogerla, que te sea más fácil manejarla. Y por aquí también le cogimos este mini cencerrito, que no se lo he puesto porque no quiero que tenga algo colgando que le pese un poquito, que la verdad es que no pesa nada, pero no quiero que tenga algo ahí que le moleste, creo que no es necesario y para mí el bienestar animal es bastante importante y reflexiono mucho sobre eso, así que se lo he cogido para
tenerlo por si algún día estamos en algún sitio y quiero saber dónde está, pues tenerlo puesto con esto. Pero de normal, pues tenerlo quitado, y la verdad que me parece también una monada. Así que por aquí esta campanita para Robin. Y por último, pero no menos importante, y es que he debido ser muy buena este año y me han regalado un vale para comprarme unas botas de montar que falta me hacen, porque las mías están ya en la última, han pasado por el zapatero un par de veces, y aunque me encantan, pero sí que es verdad que necesito renovar y comprar unas para tenerlas, porque creo que estas cualquier día me dicen hasta aquí. Así que en estos meses mi intención es buscar y comprarnos unas botas nuevas. De hecho, ya llevaba tiempo queriendo buscarlas y seguro que lo he comentado en algún blog. Y tengo algunas vistas, tengo unas que me encantan. En SICAP estuvimos buscando, también os conté, estuve buscando, estuve viendo, pero no me he decidido. Así que quiero ir a buscar y volverme a probar unas que tenía vistas. Y bueno, pues ya os iré contando y ya os enseñaré cuando las coja. Y nada más, que me voy a poner el chaquetón y nos vamos a ir ya al club de lectura que estoy deseando. Ya estamos por aquí, vamos para adentro. Si no echamos para allá la escola. Club de lectura terminado, ha sido súper chulo, la verdad que disfruto un montón de estos clubes de lectura porque sales como mucho más motivada, conectas mucho más con mujeres que vibran en tu misma frecuencia, y la verdad que me aporta un montón. Y además he vuelto a ver a algunas que no veía desde el año pasado y ha sido un chute de energía y de motivación. Ya es de noche, vamos para casa de un amigo a celebrar su nuevo piso y ya vamos a cenar allí a gusto y vamos a estar poniéndonos también un poquito al día y disfrutando de una cenita todos juntos. Por cierto, nada de frío con este chaquetón, que os he dicho antes que lo estaba estrenando y me gusta muchísimo cómo queda. Y aunque no es muy pesado, pero vamos, abriga un montón. Es finito, pero abriga muchísimo, así que acierto seguro. No sé si ahora lo tendréis de rebaja, pero la verdad es que muy contenta con esta compra. Y me he cogido este bolso grande del caballo, para este tipo de planes. Son los que más me gustan, aquí entra de todo. Hemos encontrado una tarta que no lleva lactosa. Hemos pasado por Carrefour antes con la esperanza, pensaba que íbamos a encontrar chocolate sin lactosa también, pero nada, sigo en la búsqueda. Bueno, ya estamos aquí.